Si tú estás pensando en inyectarte los labios para un mayor volumen o una mayor definición, porque también hay el perfilado de labios, este video es para ti. Primero que nada tienes que saber que el ácido hialurónico es la sustancia que hoy en día se inyecta en los labios. Hoy en día ya no inyectamos biopolímeros, ya no inyectamos esas cosas del pasado que eran permanentes. Hoy en día todo es biodegradable, todo es, no es de por vida. Generalmente te tiende a durar 1 año, 2 años máximo. Tú debes de saber que puedes pedirle al médico, solicitarle al médico que te haga una definición de labios, que típicamente se dice perfilar los labios para enmarcarlos, que esto obviamente, como se pone producto, te va a dar un poco de volumen, pero la intención principal con este procedimiento es enmarcar los labios, darles definición. Y por otro lado, se puede inyectar de manera profunda para tener unos labios más carnosos, para tener unos labios con mayor volumen. Y esto sí, la intención es que haya mayor volumen. En general, por supuesto, ya de manera particular en la consulta puede variar de paciente en paciente, pero hablando de manera general, siempre recomendamos primero el perfilado y después una voluminización, o sea, después poner volúmenes en los labios. Porque si ponemos primeramente volúmenes, obviamente los labios tienden a perder cierta forma y son estos labios que se vuelven como salchichas, ¿no? Es también importante que sepas que obviamente en la particularidad hay labios muy bien definidos y entonces que esto no lo requieren, que generalmente podemos pasar directamente al volumen. Pero sí, cada paciente puede ser diferente. En términos generales, siempre recomendar el perfilado y después el volumen. Otra cosa que tienes que saber es que vas a pasar por un proceso inflamatorio. O sea, tú llegas con el doctor a su consultorio y este doctor te va a valorar y este doctor te va a explicar, pero generalmente las consultas son muy cortitas. Entonces tú tienes que saber que va a haber una intensa inflamación después del tratamiento. Y esto en pacientes que piden, por ejemplo, un poco de volumen de labios, generalmente salen echando pestes del doctor, porque son pacientes que le dicen: doctor, a mí póngame poquito volumen en los labios, y resulta que el doctor les pone efectivamente poco, digamos medio mililitro o 3/4 de mililitro, y entonces esta paciente sale con ese medio mililitro de volumen, que es muy poquito, pero además sale con el volumen de la inflamación. Entonces trae 2 volúmenes, el de la inflamación y el propiamente del ácido hialurónico. Y los labios son muy rápidos para hincharse. Generalmente en 24-48 horas vamos a traer unos labios muy grandes por la inflamación, más que nada. Y generalmente en otras 24-48 horas también se desinflaman muy rápido. O sea, así como se inflaman muy rápido, se desinflaman también muy rápido. Y obviamente después de estos 4 o 5 días, generalmente ya después de 1 semana, podemos ver un resultado final. Hay pacientes que se van hasta 1 mes para ver el resultado final, pero generalmente 7-10 días son suficientes. Y aquí sí, aquí es cuando la paciente ya queda satisfecha. De obviamente quedar insatisfecha los primeros 2 días porque la paciente le dijo al médico que le pusiera poquito y resulta que le dejó unos labios muy prominentes. Bueno, la paciente llega a su casa, se ve unos labios muy prominentes y se asustan: ¿qué hice? ¿Cómo es posible? Y el qué dirán, y qué me va a decir mi esposo, y qué me van a decir mis amigas. Y entonces, a medida que van pasando los días y se va desinflamando los labios, y además el ácido hialurónico va tomando la forma y la gesticulación de los labios va haciendo que el ácido hialurónico se pegue totalmente a las diferentes formas que tienen los diferentes labios, de tal manera que ya estos labios a los 7-10 días, cuando una paciente acude con la revisión, obviamente esta revisión se vuelve muy práctica y ya se define cómo van a quedar los labios. Entonces no se asusten, porque todas las pacientes van a pasar por estos procesos de inflamación. Para los médicos que me están viendo, que seguramente me van a preguntar: ¿y cómo reducir esa inflamación? Bueno, vayan aquí al sitio de Doctorazos, que es donde platicamos los médicos, para ver cómo se hacen mejores estos tratamientos de medicina estética. Ahí me pueden contactar, pero este canal es para las pacientes. Entonces, otra cosa que tienes que saber con el tema de los labios es que existen diferentes tipos de ácidos hialurónicos. Básicamente existen unos más duros y otros más blandos. Por supuesto que aquí en medio existen una gama de ácidos hialurónicos y de diferentes marcas. Generalmente los más blandos tendemos a ponerlo para hacer los labios más carnosos, para que tomen la forma de esos labios. Y los ácidos hialurónicos más duros
tienden a formar unos labios con mayor proyección y se pueden definir muy bien los labios. Entonces aquí el médico debería de tener o debe de tener la experiencia de trabajar con diferentes marcas y con diferentes pesos de ácidos hialurónicos, blandos o duros, etcétera, etcétera. La otra cosa que debes de saber es que el ácido hialurónico no es el único tratamiento para labios. Hay muchos otros tratamientos para labios que se pueden informar en los consultorios, por supuesto, por ejemplo, para el código de barras, por supuesto, para las líneas de marioneta, etcétera, etcétera, porque no nada más es el tema de los labios, sino todo alrededor de la boca se considera un conjunto con los labios. Es muy importante que el médico aclare todas tus dudas y además también muy importante que te atiendas por médicos profesionales que realmente estén certificados y que además acudas a consultorios, oficinas de médicos o bien hospitales de médicos donde realmente se tienen las acreditaciones y obviamente las condiciones higiénicas para hacerte este tratamiento. Otra cosa muy importante que generalmente no se platica en la consulta es que tú te vas a sentir bolitas. Luego, las pacientes que se tocan el ácido hialurónico y dicen, híjole, me siento bolitas. Entonces van y buscan en el internet sobre las bolitas de ácido hialurónico y entonces viene el tema de que descubren que se puede encapsular. Si bien esto es sumamente raro, generalmente el encapsulamiento de ácido hialurónico en labios ronda entre una paciente de cada 25,000 que se aplica. Entonces es sumamente raro, pero obviamente esto que es muy raro es muy viral en el internet, entonces nos salen las búsquedas. Entonces me asusto porque entonces yo me siento bolitas. Sentirse el implante, porque es un implante de ácido hialurónico en los labios, es normal. Es como cuando se ponen implantes mamarios que se tocan y obviamente se tocan el implante y esto es normal. En los labios también, en los pómulos también, en donde nos pongamos ácido hialurónico en la cara, nos tocamos o nos tocamos el mentón y también se siente el ácido hialurónico. Por supuesto que en los labios se siente aún más porque digamos que lo podemos tocar por fuera y por dentro. Entonces aquí en el pómulo pues nada más lo podemos tocar por un solo plano, pero en los labios lo podemos tocar en los dos planos, de tal manera que podemos sentirlo como una especie entre comillas de bolitas y esto es normal. Si se tiene la sospecha de que te sacaste la lotería de uno de cada 25,000, bueno, se tendría que mandar hacer un ultrasonido o bien un estudio histopatológico con una biopsia para determinar si realmente se encapsuló o no. Estos videos muy aparatosos que ves en el internet sobre pacientes que requieren una cirugía para sacarles lo que les inyectaron, generalmente son pacientes que no se inyectaron ácido hialurónico. Porque en el ácido hialurónico hay una noticia muy buena, existe el antídoto. Si tú tienes algún problema con ácido hialurónico y digamos que lo quieres digerir, lo quieres derretir para que se salga de tu cuerpo, existe una enzima que se llama hialuronidasa, la cual los médicos también inyectamos para que degrade la hialuronidasa al ácido hialurónico y se pueda expulsar del cuerpo sin cirugía. Esto nada más es tratamiento inyectado. Bueno, espero que esto te motive a solicitar una consulta gratuita en Moldearte por un médico calificado. Te espero. Muchas gracias.